Bueno, entonces lo que es la parte de desequilibrio ácido-base está dividido en 4 grandes grupos que son los 4 trastornos básicos. La anterior clase nos ver los trastornos metabólicos. Vamos a ver ahora los trastornos respiratorios. Después de esta fotocopia en la biblioteca, ya el día lunes, por favor. Entonces, ustedes van el día lunes, le dicen a la licenciada y les va a dar. Tengo 2 teóricas que he dado, era uno de dolor y esta justamente de trastornos respiratorios, y de ahí se pueden fotocopiar. Esto para no tener problemas y también para que lo estén anotando ahí. Solamente les voy a decir las recomendaciones para que ustedes también sepan qué parte ir repasando. Muy bien. Para empezar, sabemos que todos los trastornos van a tener siempre su compensación, entonces es importante conocer eso. Primer paso es definir si hay una alteración ácido-base con el pH. Y el segundo paso va a ser ver la compensación del problema ácido-base. ¿Listo? Entonces siempre hay el trastorno y su compensación. Si no hay compensación, quiere decir que este trastorno es un trastorno mixto. O está teniendo algún problema, o ya le han hecho un tratamiento previo donde se ha generado se ha generado un problema durante su compensación. Entonces, tenemos nosotros problemas, vamos recordando la acidosis metabólica. La acidosis metabólica, ¿qué compensación tiene? Tiene una compensación respiratoria, ¿no? Entonces, cuando hay acidosis metabólica, va a haber una reducción de la presión parcial de CO2. Luego tenemos la alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica también hay compensación respiratoria, ¿no? En la alcalosis metabólica va a haber un incremento de lo que es el PCO2. ¿Ya? Ahora, el trastorno es una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, en la acidosis respiratoria, ¿cuál es el trastorno primario? Es una disminución del pH por debajo de 7.35 que se debe justamente a un incremento del CO2. Esto genera una acidosis, como está involucrado el CO2 respiratorio. ¿Cuál es la compensación de la acidosis respiratoria? Es el aumento del bicarbonato. ¿Pueden abrirle, por favor? Si no nos va a molestar. Entonces, muy bien, entonces eso es lo que tienen que recordar. Todas las alteraciones ácido-base van a tener su compensación, y lo que tienen que recordar es cuál es esa compensación. Estamos empezando con la acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, compensación, incremento del bicarbonato. ¿Listo? Y esto también nos ayuda porque les voy a mostrar más adelante las fórmulas para calcular el grado de compensación. Y si esa compensación no se cumple, entonces estamos en un trastorno mixto. ¿Ya? Muy bien, ya sabemos entonces. Acidosis respiratoria, disminución del pH plasmático acompañado por un incremento del CO2. Por eso es respiratorio. Su compensación, incremento del bicarbonato. Muy bien, ahora, ¿qué genera este tipo de alteración? Como es respiratorio, tenemos que relacionar un problema nervioso que disminuya la ventilación o un problema respiratorio que dificulte la ventilación. Entonces, dentro de las causas de la acidosis respiratoria tenemos la lesión del centro respiratorio. ¿Listo? Este centro respiratorio lo tenemos en el bulbo, entonces pueden ser traumatismos, infartos, isquemias a nivel de este centro nervioso que va a generar una depresión de la respiración. Luego tenemos la neumonía, pero no en toda la neumonía, sino en la etapa hipoventilatoria, cuando hay congestión de las vías respiratorias y apenas está sucediendo el flujo de aire. Entonces, ahí tenemos la hipoventilación que va a causar una acidosis respiratoria. Luego tenemos problemas de obstrucción de vía aérea, pueden ser secreciones mucosas, objetos o lesiones, masas, ¿no? Como ser neoplasias que van a obstruir la vía aérea y generan este trastorno.
También tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser causante de acidosis respiratoria. Luego, secciones medulares cervicales, principalmente del segmento C4, porque a nivel del segmento C4 se está originando lo que es el nervio frénico, y ese nervio frénico inerva al diafragma. Si se lesiona a partir de ese segmento, entonces el diafragma va a tener una parálisis que va a impedir la correcta respiración de la persona y va a ocasionar también este problema. Otra enfermedad sería la miastenia gravis, que va a afectar a los músculos respiratorios, ¿no? Ustedes saben que los músculos respiratorios son básicamente voluntarios, ¿no? Los masturberos, los serratos, ¿no? Entonces, esta enfermedad reduce la capacidad de contracción de todos estos músculos, entonces se produce una disminución de la ventilación. Y va a ser mucho más grave si va a afectar al diafragma. El diafragma es el principal músculo de la respiración. Cualquier enfermedad que lo ataque va a ocasionar entonces una mala ventilación y una acidosis respiratoria. Luego tenemos otros problemas como cirugías de vías aéreas, ¿no? Nariz, que es la faringe, que pueden ocasionar también obstrucción para el flujo de aire. Bueno, la persona que va a tener, nos dice sintomatología neuromuscular, que va a presentar en este caso estados de ansiedad, algo de letargia, estupor, ¿no? Que es una especie de adormecimiento de la persona. Puede presentar cefalea, temblores, mioclonías, convulsiones, que ya sería un poquito más grave. A nivel cardiovascular se va a presentar taquicardia y una hipotensión, ¿no? Es lo que va a acompañar a una acidosis respiratoria. Ahora, en todo lo que es respiratorio, siempre va a haber una etapa aguda y una etapa crónica. Eso no es lo mismo que en los metabólicos. En los metabólicos, todos los cambios van a mantenerse, pero en el agudo va a haber pocos cambios, y en el crónico ya va a haber una adaptación del organismo a esa alteración ácido-base. Entonces va a presentarse muchos más cambios y procesos de adaptación. Nos dice entonces, tenemos a corto plazo un mecanismo de compensación muy básico, precario, que va a afectar básicamente a lo que son los amortiguadores o los tampones del líquido extracelular y el líquido intracelular. ¿Cuáles van a ser estos sistemas de amortiguación? Van a ser, por ejemplo, el sistema de las proteínas, los proteinatos, ¿no? Luego tenemos de los fosfatos, luego tenemos del bicarbonato, ¿no? Y finalmente lo que son ya otras sustancias que también van a colaborar. A largo plazo, que va a ser lo más importante, va a haber, nos dice, una retención y producción de bicarbonato, pero esto es mucho más lento, ¿no? Entonces, esto ya es cuando el problema es crónico, ¿no? Por ejemplo, un EPOC va a tener una acidosis, pero con el tiempo va a ir normalizando lo que es el pH, porque se va a generar esta adaptación a largo plazo. Muy bien, ¿cuáles son los criterios que vamos a buscar para hacer lo que es la diferenciación de la acidosis? Obviamente lo primero es la presión parcial de oxígeno, tiene que estar elevado, por encima de 40, ¿no? A nivel del mar tenemos ese rango de 35 a 45, ¿no? Y a nivel de la altura de 30. El pH tiene que estar bajo, ¿no? Nos dice menor a 7,1, ¿no? Puede ser. Y tenemos la hiperfosfatemia, ¿no? Que se acompaña con las acidosis. No solamente con la respiratoria, sino las acidosis tenemos este incremento del fosfato. Luego tenemos una hipocloremia y una normocalemia, ¿ya? Que van a ser trastornos iónicos que nos están hablando que esta persona tiene una acidosis respiratoria. Como pueden ver, no solamente es ver el pH, también tenemos que ver fosfatos, cloro, potasio para corroborar que se trata de ese problema. Ahora, ¿qué es lo que se hace? En todos los problemas ácido-base tenemos que ver primero cuál es el desencadenante, cuál es la noxa que está generando el problema, ¿no? En este caso podría ser una lesión del tallo encefálico, podría ser una parálisis de los músculos. Entonces se trata la enfermedad causante, no en sí el trastorno ácido-base, porque es simplemente una consecuencia. Y como se trata de una disminución de la ventilación, entonces a esto lo llamamos hipoventilación, ¿no? Que se caracteriza por retención de CO2 y
y la persona llega a una hipercapnia. Por tanto, ¿cuál va a ser la solución? Favorecer la ventilación alveolar, si es necesario incluso con ventilación mecánica, ¿no? Y también una recomendación que se da es evitar una corrección excesivamente rápida, porque esto puede ocasionar arritmias, trastornos neuromusculares y una alcalosis post-hipercapnia. ¿Qué quiere decir? No tenemos que tratar de llevarlo a un pH de 7,4, ¿no? O sea, si está con acidosis, no meterle bicarbonato o generar ventilación que rápidamente lo deje en 7,4, ¿no? Entonces, cambios bruscos también no se adaptan muy bien al cuerpo. Lo que se hace es tratar siempre de dejarlo por encima de 7,2, ¿no? Entonces, estar por 7,2 o un poquito más arriba y el cuerpo mismo va a empezar a adaptarse al problema. El otro problema respiratorio es la alcalosis respiratoria. ¿Listo? Dentro de todos los trastornos, digamos es el que puede presentarse frecuentemente, pero no se vuelve grave. Entonces, en la alcalosis respiratoria vamos a tener obviamente un incremento del pH plasmático por encima de 7,45. Tenemos una disminución del dióxido de carbono, ¿no? Ese es el trastorno principal. Aumento del pH por disminución del CO2. ¿Cuál es la compensación? La compensación es una caída del bicarbonato. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos visto ya este tipo de problemas. Entonces, pH elevado por caída del CO2 y su compensación, caída del bicarbonato. ¿Listo? Entonces, esa compensación tenemos que recordar. Ahora, las alcalosis respiratorias nos mencionan son consecuencias de un estado de hiperventilación. Por eso les decía, se presenta frecuentemente esto, porque ustedes en una exposición, en una defensa, incluso el examen parcial puede ocasionarles hiperventilación y ustedes van a empezar a ingresar en una alcalosis respiratoria, ¿no? Es frecuente. El problema es que no se vuelve grave, no se altera mucho su pH y rápidamente su organismo va a solucionar este problema. Muy bien, entonces como ya sabemos que el problema es por una excesiva respiración, ¿cuáles pueden ser las causas? Tenemos causas psiquiátricas, es decir, estados de ansiedad, como nos menciona, histeria y estrés. Ustedes, por ejemplo, después de un examen parcial, vienen las notas o tienen que hacer una defensa, están en un estado de ansiedad y esa ansiedad ocasiona que respiren mucho más rápido, ¿no? Tienen una taquipnia, ¿no? Y esto puede ocasionar que hiperventilen y va a ocasionar que su CO2 se vaya acabando, ¿no? O sea, vaya reduciéndose. Los estados de histeria, ¿no? Personas que reciben una noticia muy fuerte, ¿no? Digamos, un familiar muy cercano que se ha puesto muy mal o ha fallecido, entonces ocasiona estos estados de histeria y la persona empieza a hiperventilar. El estado de estrés, ustedes también están sometidos a estrés, ¿no? En parciales, examen. Esto también puede ser un desencadenante de la hiperventilación. Otro puede ser causas del sistema nervioso central, una afectación, tal vez una neoplasia que estimule al centro respiratorio del bulbo y aumente la frecuencia respiratoria. Uso de medicamentos y drogas. Entonces hay personas que utilizan, ¿no? Estimulantes alucinógenos que pueden ocasionar también las taquipnias. Esto de aquí es interesante. Una persona que ha sufrido una hipoxemia transitoria o leve, como reflejo va a tener un incremento de la frecuencia respiratoria y una hiperventilación, ¿no? Entonces una persona que momentáneamente haya disminuido su oxigenación, como reflejo va a incrementarse rápidamente y eso puede generar un estado de alcalosis respiratoria. Otro nos dice algunas enfermedades pulmonares donde facilitan lo que es el flujo ventilatorio, fiebre, el estado de fiebre también, enfermedades endocrinas, la actividad sexual. Nos dicen los mecanismos, los dos mecanismos principales que desencadenan la hiperventilación son un reflejo a la hipoxemia o una estimulación directa al centro respiratorio, ¿no? Central del cerebro. Entonces, o bien esta persona está sufriendo un proceso de hipoxia leve
o hay una estimulación directa a los centros respiratorios que puedan incrementar la ventilación. Pero en resumen, todo esto, ¿qué les dice? Un aumento en la frecuencia respiratoria. Esto puede ocasionar una alcalosis respiratoria. Bueno, en el caso de la alcalosis respiratoria también tenemos la aguda y la crónica. Como menciona aquí, la aguda es rápida. Durante la alcalosis respiratoria aguda, el paciente puede perder la conciencia, ¿no? En el cual la ventilación o la tasa de ventilación puede volver a la normalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desencadenante final de todo este problema? La pérdida de conciencia en la alcalosis respiratoria. La crónica. Esta es una condición ya de mucho tiempo y por cada reducción de 10 milimoles en la CO2 hay una correspondiente caída de 5 milimoles de iones bicarbonato. Esto está en el librito de Harrison. En Harrison, en los desequilibrios ácido-base, les da las compensaciones que se esperan por cada trastorno. ¿Listo? Un poquito complicado manejarlos, les doy muchas las fórmulas al final, con eso también pueden obtener esos tipos de compensación, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué les dice aquí? Que cuando la presión parcial de CO2 empieza, ¿no?, a alterarse, va también a alterarse lo que es el bicarbonato, ¿no? Entonces, los dos se acompañan, SO2 con bicarbonato. Muy bien, entonces, el mecanismo de compensación a corto plazo es precario en lo que es la alcalosis respiratorio, debido a que van a participar más que todo las sustancias amortiguadoras, que no son en mucha cantidad, pero a largo plazo va a ser más fuerte lo que es la compensación, ya por la participación del riñón. Pero ¿qué se hace básicamente en estos problemas? En estos problemas lo que tiene que hacerse es disminuir lo que es la taquipnea del paciente, y esto nos dice se puede realizar simplemente dándole algún sedante, o en este caso se puede utilizar lo que es la bolsa. ¿Qué consiste eso? Es darle a la persona una bolsa de plástico o algún elemento que mantenga el aire, entonces la persona va a volver a inspirar su mismo dióxido de carbono. El problema de este trastorno es que bota mucho dióxido de carbono por su hiperventilación. Entonces, con la bolsita, esta vuelve a absorber su CO2 y gracias a eso su pH nuevamente va bajando a valores normales. ¿Listo? Como han podido ver, es un estado de hiperventilación provocado por ansiedad, estrés, histeria, y si no calma sus ánimos, entonces el problema va a continuar y posteriormente puede perder la conciencia. Después de eso, entonces la respiración se normaliza y nuevamente el pH llega a valores normales. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a buscar en estos problemas? Obviamente, la presión parcial de CO2 disminuida, ¿no? Menor a 30 mililitros de mercurio. Un pH elevado, ¿no? Por encima de 7,45. Vamos a encontrar ya no hiperfosfatemia, ¿no? Sino hipofosfatemia, ¿no? Lo contrario. Y también una hipocalemia. Entonces, coincidimos con estos datos y estamos con una alcalosis respiratoria. Muy bien, entonces como recomendación tratar siempre la anoxia, ¿no? El estado exaltado de la persona, en este caso, que está generando hiperventilación. Luego se puede dar, nos dice, aire rico en CO2, básicamente mediante una bolsa de plástico, otro elemento para que respire nuevamente su CO2. Y si esta persona está muy exaltada, entonces se puede administrar un sedante para que empiece a calmarse, ¿ya? Muy bien, muchas veces, algunas veces no se maneja el bicarbonato, sino lo que manejan es el exceso de bases o déficit de bases. Ustedes en el reporte de gasometría van a ver una BE, entonces ese BE quiere decir exceso de bases o déficit de bases. ¿Cuándo es déficit? Cuando el valor es negativo. ¿Cuándo es exceso? Cuando el valor es positivo, ¿ya? Nos dice, es la cantidad de ácido base que se debe agregar para retornar un pH normal de 7,4 y la PCO2 de 40 y una saturación de oxígeno normal a 37 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿cuánto le falta o cuánto sobra para llegar a un estado normal? Representa un comportamiento metabólico del desequilibrio ácido-base, ¿no? Un exceso positivo, esta es la parte importante, ¿no? Un exceso positivo
indica alcalosis metabólica. Es decir, si el BE dice más 8, más 10, más 14, entonces estamos en una alcalosis metabólica. Un exceso negativo indica que se encuentra en una acidosis metabólica. Si el BE dice menos 8, menos 10, menos 14, entonces es una acidosis metabólica. Normalmente su rango está entre más menos 5. ¿Listo? Y por encima de eso, si es positivo, decimos alcalosis, y si es negativo, decimos acidosis metabólica. Es como el bicarbonato, por eso les decía, ¿no? Si el bicarbonato está elevado, alcalosis. Si el bicarbonato está bajo, acidosis. ¿Listo? Y bueno, aquí nos da un flujograma de cómo se puede utilizar el exceso de bases, ¿no? Entonces, es como manejar el bicarbonato. Bueno, aquí tenemos una pequeña historia. Nos dice un paciente de 29 años. Generalmente en los exámenes colocamos casos clínicos para que ustedes los vayan leyendo y también hagan su análisis y coloquen las respuestas. ¿Listo? Entonces, los casos clínicos de la guía práctica son modelos que ustedes pueden ir repasando. Van a ser algunos, digamos, casos muy parecidos en base a lo que se ha ido avanzando, ¿no? Entonces, habrá casos de dolor, de fiebre, esto para hacer la evaluación, ¿no? Entonces aquí yo les pongo un ejemplo, en este caso de ácido base. Nos dice, entre emergencias, tiene una semana de evolución, de posiciones líquidas, nos dice cefalea, sed, disminución de agudeza visual, estados nauseosos, puede llegar al vómito, ¿no? Inicio alimenticio, para ser vidrioso, palpitaciones, ¿no? Datos, signos vitales, presión arterial 80-60, obviamente no es normal, ¿no? La cardíaca 95, está todavía dentro del rango, 23 de frecuencia respiratoria, ya se ha elevado, la temperatura todavía, ¿no? Pero está empezando, ¿no? a bajar. Muy bien, entonces en la ecografía sale colecistitis crónica, litiásica y barro biliar. Muy bien, hemoglobina 13, hematocrito por el 5, leucocitos por el 1000, por campo, Vidal positivo, ¿no? Creatinina 0,9 y bilirrubinas normales y examen general de orina normal. Entonces, normalmente tienen que concentrarse en la pregunta. Les van a poner así historias largas, ¿no? Como esto de aquí. Y si ustedes están leyendo todo calmadamente, van a perder tiempo, ¿no? Básicamente esto es para que ustedes vean el contexto, pero no es importante para la respuesta. En este caso nos pide el desequilibrio ácido-base, entonces, ¿qué nos interesa? Estos datos, ¿no? Sodio 155, cloro 126, ¿no? pH de 7,2, CO2 de 40 y bicarbonato de 19. ¿Listo? Como no nos dice el contexto, el lugar, suponemos que es a nivel del mar, entonces manejamos datos de nivel del mar. Si les dicen la ciudad del Alto o les dice a 3600, entonces ustedes ya usan los datos de nivel de altura. ¿Ya? Bueno, entonces con estos datitos ustedes seguramente llegan a esta conclusión, ¿no? Una acidosis metabólica. ¿Listo? Y si tienen una acidosis metabólica, ¿qué es lo segundo que tienen que hacer? Tienen que hacer el anion-gap. ¿Listo? En el único trastorno que es importante realizarlo es en la acidosis metabólica. En los otros trastornos no es necesario hacer el anion-gap. ¿Listo? En este caso era 155 de sodio, ¿no? 126 de cloro y 19 de bicarbonato. ¿Listo? Entonces hacemos lo que es la operación y nos da 10. Por tanto, tiene un anion-gap normal. ¿Listo? ¿Esto qué nos quiere decir? Eso, ¿no? Es hiperclorémico. Bueno, entonces, básicamente así, ¿no? Así van a ser los casos clínicos. Creo que será todo. Y esto, ¿no? Al final les quería. Bueno, esta no creo que tengan problema, es la fórmula de Henderson-Kesselbach. Esto en bioquímica lo llevan, entonces no creo que lo necesiten. Este es para calcular el buffer o el amortiguador, ¿no? De todas maneras lo voy a dejar también con la fotocopia. Y este de aquí que les comentaba. Estos de aquí son las fórmulas para ver compensación, no reposición. Esto es para compensación.
Si ustedes tienen acidosis metabólica, usan la fórmula de Richter, que en este caso les va a dar el grado de compensación, ¿no? Si es más menos 2 el valor que han encontrado, en este caso del CO2, entonces está compensado. Si no, está descompensado y se trataría de un trastorno mixto. Entonces, estas fórmulas, si les sale diferente al valor que les indica, en este caso del CO2, es una descompensación. Y la descompensación se presenta en los estados mixtos. Aquí tenemos para alcalosis, para acidosis respiratoria aguda, alcalosis respiratoria crónica, acidosis respiratoria aguda, alcalosis respiratoria crónica. ¿Ya? Y tenemos aquí una fórmula para lo que es reposición, para bicarbonato. ¿Listo? Tenemos también otra fórmula para reposición de bicarbonato, y esta es la de pH, y esta es también la de Henderson-Kesselbach para pH. ¿Listo? Esa de aquí les puede servir más porque es para ver el grado de compensación. ¿Listo? Muy bien, entonces solamente eso. Y ahora sí, los reporteros apaguen sus cámaras, sus grabadoras, no sé qué tienen. Mis recomendaciones. Entonces, obviamente no voy a preguntar esto porque esto es para prácticas. Tardarían mucho en realizar. ¿Ya? Dos recomendaciones. A este de aquí. ¿Listo? Entonces, primero, esto de aquí. ¿Listo? Lo que les he comentado, ¿no? El exceso es alterosis y lo que es valores negativos es acidosis. ¿Ya? Entonces, eso. Bueno, recordar, yo también. Obviamente estoy haciendo esto porque me puedo olvidar. ¿Listo? Eso porque ustedes han hecho el esfuerzo de venir, entonces hay que facilitarles también su libro. Y mi segunda recomendación. Aquí estaré. Así es. Esta. ¿Ya? Entonces puedo preguntar, ¿no? La hiperfosfatemia y esto es compatible con, y ¿qué trastorno es este? ¿Se recuerdan? Es acidosis. Listo, así de sencillito. Y bueno, vayan revisando los casos clínicos, como les decía, va a haber preguntas también de casos clínicos. Yo creo que esa es la parte más complicada. Eso, muchachos, solamente eso, ¿no? Para también no sobrecargarnos mucho. Muchas gracias a todos por su atención, también por estar, y vayan siempre repasando, porque ya va a empezar. ¿Ya han dado parcial de alguna materia? Ah, sí, ellos creo que dan 5 parciales, sí, saben. No van a empezar, sí. Saben empezar mucho más antes por esa razón. Pero el resto va a empezar con cascada. Medicinas, fisiopato, patología, incluso inglés. ¿No? Sí.